iniciamos ya el proceso de análisis de la propuesta, estimado ministro. Le tomo la palabra cuando usted cita de que están abiertos a recoger alternativas, porque eso es lo que espera la ciudadanía, alternativas para no terminar haciendo que quienes el día de hoy están pagando esta crisis, como estos, ojo, medios de comunicación, la clase media, los pobres de nuestra patria son los que terminan perdiendo su vida por el conflicto armado que se está teniendo a nivel del país. Las estadísticas así lo dicen. Yo no veo en las estadísticas que los que tienen las grandes fortunas del 2% de la población ha puesto muertos. Discúlpeme que sea tan crudo en la comparación, pero es necesario empezar por ahí. Somos muy respetuosos, estimados legisladores, medios de comunicación. Y yo quiero, de igual manera, espero que se pueda escuchar un audio, porque tenemos que remitirnos a las pruebas, un pronunciamiento del primer mandatario de la República. Yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos. No puedo ahogar a la ciudadanía con impuestos. Eso es lo que citó Daniel Noboa. La gente quiere trabajar, no quiere ahogar con impuestos. Tienen que ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. Es necesario un debate y un análisis que dé sustento a que en realidad el país efectivamente tiene un déficit presupuestario, ya usted lo ha citado, producto del mal gobierno. No vamos a llanto sobre la leche derramada, porque al final del día hay que buscar soluciones. Ya, responderán quienes manejaron mal el país. Nosotros no hacemos política acusando al pasado de que la culpa puede estar, la culpa puede estar. Hay que hacer propuestas, porque eso espera la ciudadanía y la colectividad. Necesitamos también que se transparente información, el impacto social por el incremento del IVA, por cada punto porcentual. ¿Cuánto afecta? ¿Por qué afecta? No es lo mismo que un ciudadano que gana $460 mensuales, que tiene o va a un restaurante a consumir, porque ahí también la reflexión. Usted si bien dice, hay ciertos productos de la canasta básica que no graban IVA, pero si va al restaurante a consumir, le graban pues el IVA. Tiene que dejar de salir a comer con la familia. Ese esfuerzo tiene que ser. Ya. Pero los grandes no están haciendo ese esfuerzo, porque el millonario va a seguir muy probablemente saliendo y a él no le afecta porque gana 4 o 5 mil dólares mensuales, pues. Pero sí le termina afectando a ese pequeño ciudadano y aparte de eso dinamiza la economía a nivel local. Porque si ya no sale a comer la clase media, la clase popular, ya no sale a consumir, a dinamizar la economía interna, porque ya no le alcanza la plata por el incremento de 3 puntos porcentuales del IVA, el negocio, ese emprendedor va a tener que cerrar porque ya no va a tener los clientes, pues, de por medio. Ese es el análisis, la reflexión que tenemos que hacer y buscar salidas y alternativas. Necesitamos transparentar cifras, porque necesitamos conocer también cuál es el déficit presupuestario y una regla fundamental que ustedes, como ministerio, llevan adelante y se la debe cumplir. Ingresos permanentes sirven para financiar gastos permanentes, pues, de por medio. Entonces tenemos que conocer a ver cuál es la recaudación anual que se estima para este año. Entiendo que el año pasado fue alrededor del IVA 8.000, o impuestos en general, IVA, impuestos a la renta, 8.500 millones de dólares. No sé cuál es la proyección para ahora, pero sí necesitamos tener datos de por medio y esos recursos, ¿no es cierto? Gastos permanentes, salud, educación, seguridad. Usted habla del conflicto armado que al momento se tiene, interno, perdón, ¿no es cierto? Ese no es un gasto permanente. Eso es únicamente mientras dure la crisis, pero para eso le vamos a presentar soluciones, estimado ministro. Sí, por supuesto, pero para ello también nuestra propuesta y nos encaminamos a que se pueda plantear soluciones que sí las hay. Y aquí vamos a dar opciones y datos porque ya lo hicimos públicamente. Impuesto a la salida de divisas, 3.5%. Si le subimos a 6%, tendríamos la recaudación promedio de 600 millones de dólares. Cubriríamos parte de lo que necesitamos y es un impuesto permanente. Y eso pido a la comisión que podamos debatir para hacer ese incremento que golpeará al 2% de la población, a los que más tienen. ¿Quién de nosotros saca plata del país? Ciudadanos. ¿Quién de nosotros tenemos grandes fortunas? Y en el análisis, los últimos años, háblese, los últimos 3, 4 años que se bajó el impuesto a la salida de divisas supuestamente para atraer inversión, fue todo lo contrario, disminuyó la inversión. Entonces, datos y cifras hay. Hay que pensar en incrementar ese impuesto a la salida de divisas muy probablemente a 6%, y verán que vamos a tener una recaudación que volverá a los 600 millones de dólares. Usted ha dicho también, y le tomo la palabra, un conflicto permanente en Colombia. En Colombia se grava permanentemente a las grandes fortunas. Necesitamos que los que tienen más paguen un poco más. Para quienes tienen más de $1 millón, se les puede gravar con el 0.5%. $1 millón no tiene el común de los mortales que estamos acá, o por lo menos los que hacemos política dignamente y venimos aquí a servir al pueblo. Representa $5 mil para quien tiene $1 millón. Métase pues la mano en el bolsillo. Eso nos va a permitir recaudar aproximadamente de 300 a 400 millones de dólares. Solo ahí, estimado ministro, con ciudadanos, ya cubriríamos lo que necesitamos para afrontar la crisis. Un impuesto a las ganancias extraordinarias de los bancos. Los bancos no nos están dando la información completa. Ellos en su cálculo tienen un monto que son los provisionales. ¿Y qué es ese monto? Que bordea los 1.100 millones de dólares en este último año. Que ese valor que dicen que ellos provisionan por si no les pagan las deudas. Que ojo, cuando vamos a un banco, ¿qué nos dicen? Tiene que dejar hipotecando su casa, tiene que presentar su garante. Ya le da usted las garantías para que no se pierda ese dinero.
Pero aparte de eso, los provisionales, ellos han ganado y han provisionado por si disque no les pagan las deudas alrededor de 1.100 millones de dólares, fuera de las ganancias que han tenido alrededor de 700 millones de dólares. Hablamos cerca de 2.000 millones de dólares, que de ahí contribuyan un poquito, creo que conseguiríamos por lo menos 300 millones de dólares. Y ya tendríamos alrededor de 1.500 millones de dólares y que podría ser, por supuesto, un ingreso permanente. Es las propuestas que nosotros vamos planteando en función de la necesidad y yo creo que el gobierno tiene que aperturar esa posibilidad a que esta ley pueda acoger estas propuestas. Dos temas más o tres temas más que dejo planteados. La Asamblea Nacional se comprometió, hizo un compromiso público, dando muestra de política limpia, transparente, a que no gaste 60 millones de dólares en una consulta popular y en 3 meses nosotros hacemos las reformas necesarias a la ley para que se atiendan las 10 preguntas de la consulta. 60 millones que viene pues a la ciudadanía y a la colectividad para inyectar de manera directa a la necesidad que tiene el país el día de hoy. Debemos de repensar, porque creo que es momento también de repensar, el ITT, estimados legisladores, nos va a hacer que dejemos de percibir alrededor de 1.300 millones anuales. Es momento de repensar la necesidad de que si se estaba explotando el ITT, la necesidad de que se continúe dando las garantías y la seguridad, y hay un precedente que debería ir a la costa inclusive. La provincia en donde se lleva adelante la explotación del ITT se pronunció en contra de que se deje de explotar. Estimados legisladores, pues tenemos que analizar esto. Y al ladito, Perú, con una perforación lateral, puede llevarse nuestro petróleo y nosotros bien, gracias, que se lleve nomás. O sea, profundicemos el problema. Ese es actuar con responsabilidad. Una salida más que le planteo al ministro. No soy experto, pero si venimos a ocupar estos espacios tenemos que prepararnos y tenemos que ser propositivos. La necesidad de declarar en moratoria el pago de la deuda mientras dure esta emergencia, porque los acreedores sí pueden esperar pues que se les pague, ¿no es cierto? Así como están esperando los gobiernos autónomos descentralizados, que no se les está pagando al día de hoy. Paguemos a los gobiernos autónomos descentralizados lo que se les debe, con estas recaudaciones que vamos a hacer. Y de esta manera, con flujo permanente, se dinamiza la economía al interno, se genera producción interna. Yo quiero también dejar sentado un tema. No le pongamos el miedo a que, producto de esto, se pone en riesgo la dolarización. Con ese cuento nos han venido teniendo años de años. Para eso hay una reserva monetaria que está garantizando la dolarización. Entonces, a mi modo de ver, no se está poniendo en riesgo la dolarización al momento y no le pongamos como ese miedo a la ciudadanía. Sí, dispuestos a contribuir, pero los que más tienen es momento de que se pongan la mano en el bolsillo y empiecen ellos a contribuir, a ahorrar sus deudas. Hay empresas que el día de hoy ya aprobamos una primera ley y aquí fue por consenso, Presidenta, porque se suponía que esa primera ley económica nos iba a permitir la recaudación de alrededor de 834 millones de dólares. Es momento de empezar a exigir a estas grandes empresas que empiecen a ahorrar sus deudas, que varias de ellas son sobre los 670 millones de dólares. Y es necesario también que empiecen a ahorrar la deuda. Y de una vez el mensaje para el Servicio de Rentas Internas. La evasión tributaria en el país bordea los 6.000 millones de dólares anuales. ¿Qué está pasando en ese sistema de control del Servicio de Rentas Internas? Se tiene que hacer un control más profundo. Solo como ejemplo, el sistema de salud público el día de hoy se encuentra colapsado. Y hemos tenido la necesidad de llevarles a hacer atender a nuestros hijos donde médicos privados. ¿Y qué hace el médico privado? Tiene que darle la factura obligatoriamente. Le pregunta, ¿qué es la factura? Está evadiendo impuestos porque no está pagando el impuesto a la renta. Ahí el Servicio de Rentas Internas tiene que hacer un control más efectivo y eficiente para tener una mayor recaudación y de esta manera poder cubrir esa brecha fiscal. Ministro, una vez más, en nosotros se encuentran propuestas y sobre todo la voluntad y la predisposición para de la mano sacar en adelante a este país. Ministro, por su atención, gracias. Yo voy a partir que el Ecuador necesita en este momento un gobierno que se preocupe de las finanzas públicas, pero que también debe entender que la prosperidad y la vida de los ecuatorianos es el punto primordial. Creo que ese debe ser siempre el punto de partida, que hay que sepultar el Estado ausente y todas esas políticas de austericidio del anterior gobierno que nos ha desembocado a esta catástrofe económica por la que hoy atravesamos y que es evidente que es lo que hereda el gobierno actual. Sabemos que tenemos un déficit fiscal por más de 5.000 millones de dólares, es decir, el 5% del Producto Interno Bruto. Tenemos casi 63.000 millones entre deuda externa y deuda interna. Ahora también es un país que sufre pérdidas por la evasión, porque a nuestras élites les gusta evadir y les gusta cometer el delito de la evasión tributaria. La CEPAL nos manifiesta que el Ecuador ha perdido el año anterior casi 7.000 millones de dólares y hay que tomar ahí medidas correctivas para evitar la evasión y que también siga empeorándose esta situación. Ahora, cuando yo digo que necesitamos un gobierno que se preocupe de la gente, es porque también hay que revisar las estadísticas cuando vamos a presentar un proyecto de ley. Tenemos más de 5 millones de ecuatorianos que viven con $3 al día, ministro. La pobreza por ingresos nacional llegó al 27% según el último reporte de junio del 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La extrema pobreza por ingresos a nivel nacional llega a cerca del 11%, también con reporte de junio del 2023. Tenemos en este momento en el Ecuador más de 293.000 ecuatorianos que se encuentran en el desempleo, lo que presenta una tasa del 3.5% hasta noviembre del 2023, según también las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Sin contar
las miles y miles de personas que tienen que migrar por la selva del Darién para encontrar oportunidades en otro país porque este no se las brinda. Cuando se presenta el proyecto de ley económico urgente, sí nos llama la preocupación, porque parece que no observamos lo que dispone el artículo 300 de la Constitución, cuando nos habla que nuestro régimen tributario se va a regir por los principios de progresividad, de equidad, de transparencia, de eficiencia, pero sobre todo que se van a priorizar los impuestos directos y progresivos. El alza del IVA es un impuesto indirecto que puede causar contracción económica. Y por ello es la preocupación, porque cuando nos envían este proyecto de ley, y que incluso fue uno de los argumentos que tuve en el CAL para la calificación, no se habla de la temporalidad, y tampoco se hace una cuantificación del costo de la guerra. Nosotros hemos manifestado y reiterado el apoyo al gobierno nacional frente a esta lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, y hemos dicho que el gobierno debe recuperar la autoridad del Estado, que debe recuperar la institucionalidad, que debe recuperar el control de las cárceles, y ello conlleva que hay que coadyuvar el esfuerzo necesario entre todas las 5 funciones del Estado, incluyendo la función legislativa. Por ello, incluso la semana anterior emitimos un pronunciamiento de respaldo tanto a la ciudadanía, al gobierno, y también a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Pero ello no quiere decir que esto sea un cheque en blanco, porque siempre hemos dicho que no hay que seguir topando el bolsillo de los más débiles, de la gente que en este país no tiene. Cuando incluso en el primer proyecto de ley económico urgente se aprobó una remisión para los grandes deudores. ¿Por qué seguir beneficiando a los más ricos de este país? Es por ello que presenté incluso el día de ayer aquí a la comisión, a la presidenta, 2 aportes. El primer aporte es que se puede incrementar el impuesto de salida de divisas al 6%. Actualmente en la ley es el 5%, pero Guillermo Lasso, mediante decreto, hizo una reducción al 3.5%. Si subimos el porcentaje del impuesto de salida de divisas al 6%, estaríamos hablando que vamos a tener un ingreso para las arcas fiscales de 1.528 millones de dólares. Y segundo, ¿por qué no tocar a los intocables? Y cuando hablo de los intocables es la banca que ha tenido grandes utilidades incluso dentro de la pandemia y post pandemia. Por ello, presenté también dentro de estos aportes que se pueda gravar una contribución especial a las utilidades netas. Las utilidades netas de la banca en el 2023 cerraron con 737 millones de dólares. Los bancos que más ingresos han tenido: Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano Internacional, Dainer, Citibank, Austro General, Rumiñahui. Incluso el Banco de Guayaquil es el banco que más utilidades netas ha tenido, 120 millones de dólares en el 2023. Y que este impuesto incluso especial, esta contribución especial, pueda ser grabada diferentes grupos. El grupo 1 con una tarifa del 25%, que es sobre las utilidades netas anuales superiores a 10 millones de dólares e inferiores a 50 millones de dólares. El grupo 2, la tarifa será de 30% sobre las utilidades netas anuales superiores a 50 millones de dólares e inferiores a 100 millones de dólares. Y el grupo 3, la grabación de una contribución especial sobre una tarifa del 35% sobre las utilidades netas anuales superiores a 100 millones de dólares. Esto ayer remití a la Comisión de Desarrollo Económico, como he venido haciéndolo siempre en los otros proyectos de ley económicos urgentes, y que parte de estos aportes han sido también acogidos por parte de la presidenta de la comisión. Nosotros esperamos que se pueda revisar también estos aportes. Hay que pensar en tocar y que el peso de esta crisis económica, por primera vez después del gobierno de Moreno y Lasso, recaiga en los grupos económicos más fuertes de este país, ministro, y sí nos gustaría conocer cuál sería la temporalidad y cuál sería la cuantificación del costo de esta guerra en la que hemos dicho que estamos unidos para combatir a los criminales. Y por último punto, y con esto cierro, decimos que estamos en un déficit, y no decimos, es la realidad, estamos atravesando un déficit fiscal. Debemos seguir insistiendo en una consulta popular que cuesta al país 60 millones de dólares. Incluso la Corte Constitucional le ha hecho una consulta al presidente de la República a través de la doctora Teresa Núñez y le ha dicho que quiere seguir insistiendo con ese pliego de preguntas que podría ser inoficioso porque se puede resolver vía Asamblea Nacional. Incluso la Asamblea, todos los bloques legislativos se han comprometido a aprobar todas las reformas del Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana, a la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, a la Ley de Extinción de Dominio, antes de la primera semana de marzo. Incluso se han unificado proyectos de ley. Hoy el legislador Jorge Acaiturri estuvo en la Comisión de Justicia presentando un nuevo paquete de reformas, y le hacemos un llamado al presidente, al gobierno, a la ministra: si hay alguna reforma que aún no esté incluida, que la hagan llegar a través del procedimiento correspondiente, y que la Comisión de Justicia y las otras comisiones también las agregarán para entregarles importantes herramientas al país, pero que no solo se resuelve con reformas legales, sino que también se resuelve con hacer una depuración dentro del sistema de justicia y una depuración también de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, porque ahora es público y de conocimiento también de todos los ecuatorianos que el crimen organizado ha permeado a todas las instituciones de este país. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, asambleísta Viviana Veloz. Simplemente hacer una puntualización, ya que nos hemos referido a la primera ley económica urgente. La remisión de los intereses con el SRI no es para los grandes contribuyentes, es para los más de 92.000 deudores que actualmente perciben algún tipo de multa, interés o recargo que tienen con el SRI, que van a poder, pagando la obligación principal, remitirse los intereses, adicional a los más de 1 millón de negocios populares que se les ha condonado la contribución única del RINT. Por lo tanto, no es una medida para los grandes deudores, como lo ha manifestado. Sí me gustaría dejar esa puntualización. Y sí me gustaría también hacerles una pregunta. Hemos dicho, ya he escuchado en algunas de las intervenciones que esta es una medida que le está tocando el bolsillo a los más pobres, que le está tocando el bolsillo a los más necesitados y que no podemos seguir funcionando así como país. La pregunta que yo les hago, ¿tienen ustedes el dato de cuánto porcentaje del consumo gravado en el Ecuador corresponde a los más pobres, a la pobreza extrema, a las familias más necesitadas? ¿Cuánto porcentaje de ese consumo gravado a nivel nacional, que es un dato que lo tiene el Servicio de Rentas Internas, corresponde realmente a los más pobres? Porque que no sea que menos del 9% realmente de este consumo, de acuerdo a evidencia y a estudios que se han realizado, realmente le corresponde a las familias más necesitadas. Que no sea que en el Ecuador ya existe evidencia que nos puede dar fe de que el IVA en nuestro país, debido a las exenciones, ya no es considerado un impuesto regresivo. Tenemos más del 90% de la canasta básica exonerada de impuesto al valor agregado. Tenemos servicios como salud, educación, transporte público, alquileres, que no gravan IVA, señores. Es decir, que existe evidencia real y fehaciente de que las familias más pobres y más necesitadas, que para los discursos suena muy convincente y las citamos siempre, realmente no van a ser afectadas porque su consumo gravado es ínfimo. Y eso se lo puede ver en los datos que seguramente el Servicio de Rentas Internas nos va a presentar. Que no sea que más del 60% del consumo gravado realmente corresponde a los grandes contribuyentes, a las familias más ricas en este país. Entonces hay que hacer ese análisis de quiénes realmente están pagando el IVA, cómo funciona el IVA en nuestro país. ¿Cómo funciona el IVA en nuestro país? Nuevamente, estudios ya evidencian que el IVA incluso tiene una tendencia a ser un impuesto progresivo en nuestro país que afecta a quienes más pueden consumir. Ahora, estoy de acuerdo y en eso comparto con todo el resto de compañeros sobre el gasto público que debe venir como segundo paso luego de tener medidas que buscan la redistribución de la riqueza. Todos estamos de acuerdo en que el gasto público debe ser focalizado y ahí sí, ir a los más necesitados, a las familias de extrema pobreza, a las familias que realmente están viviendo situaciones de grave crisis económica, social y de seguridad. Pero es importante, ya que nos gusta transparentar datos y transparentar cifras, que nos comenten cuánto del consumo nacional gravado realmente le corresponde a las familias en extrema pobreza en este país. Asambleístas, y yo quiero recalcar con la presencia aquí de la ministra Presencia que la medida económica más importante que estamos tomando en este momento es lo que están haciendo del lado de la seguridad. O sea, porque si uno sale a comer a un restaurante y paga IVA, el restaurante está cerrado porque no se puede abrir por la inseguridad, ¿no es cierto? Y quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes por la apertura, por las propuestas, y quiero tomarles la palabra. Y con este tiempo no voy a poder responderles todas las preguntas. Si quieren, hacemos reuniones bilaterales, me mandan las preguntas por escrito, revisamos las cifras. Agradecerle a Blasco también por la apertura, a Jorge, a todos ustedes, porque se siente unido. Tenemos un problema mucho más grave que los problemas políticos, por tomarse el tiempo de presentar alternativas a las que estamos totalmente abiertos. O sea, claramente el Ecuador tiene un problema estructural muy grande. Heredado, no heredado, de quejas, de no quejas, que tenemos que resolver los que estamos al frente de esto, ¿no? Que son ustedes y nosotros, que tenemos que analizar todas las alternativas, todas las formas, pero lo que está claro es que necesitamos dinero para financiar la seguridad, que es el tema que más nos duele. Y no solo los síntomas, sino también las causas, ¿no es cierto? La falta de oportunidades, la falta de empleo, los temas de la evasión fiscal, los deficientes servicios de salud y de educación que estamos brindando, que lo estamos mejorando con limitadísimos recursos que tenemos ahorita. Entonces, lo que quiero es seguir con este compromiso. Veamos las alternativas, aprobemos una ley que genere ingresos verdaderos de la caja fiscal, que tenga capacidad, como el IVA, de recaudar desde el día siguiente, y ojalá, como dicen ustedes, que más de los 1.300, que es 3.000 millones, o sea, tenemos un déficit proyectado que casi llega a los 10.000 millones, señores asambleístas. Tengamos la conciencia que esa es la realidad en la que estamos y tenemos en nuestras manos resolver. Eso es lo que les llamo, y totalmente abierto a todas las propuestas creativas, inteligentes, que obviamente hagan pagar una parte más grande de la cuenta a los que más tenemos. Pero todos, hasta por dignidad, queremos poner hasta $1 para pagar parte de la cuenta. Entonces es una forma de dignidad humana. Claramente, ese es el compromiso que tenemos del gobierno del presidente. Le agradezco muchísimo. Solo una pequeñísima. Entonces, está claro que la agenda nacional no solo va a ser para el tema seguridad, sino también para el tema de inflación. Que son de donde vienen los problemas que tenemos. Perfecto, claro, porque el tema es estructural y desafortunadamente la inequidad
es la causa por la cual se nutren los grupos delictivos. Y la precisión última. Si la recaudación del IVA el año anterior fue de 8.444 millones, el aumento generaría una recaudación de 2.111. ¿Es así? ¿O son los 1.300 que usted Nuestros nos cálculos decía? conservadores son de 20.300. Conservadores. Ah, ya. Ojalá Ok. sean, Sin ojalá tomar con la en- reactivación económica lo sin logremos. tomar en cuenta el crecimiento de la economía y el porcentaje en el que ha venido creciendo el IVA año a año, que es 3.5. El Sin SNI tomar en cuenta. da las cifras más exactas de ese punto. O sea, mientras más se recaude por el bien de todos, Ok. bienvenido, ¿no es cierto? Listo. Solo esa Una puntualización. Menos de un minuto, presidenta, si me permite. El problema con el alza del IVA no es la canasta básica per se, sino que el IVA grava los costos de la producción, por ejemplo el pan, y eso se traslada al costo final, porque el IVA es un impuesto que se traslada a los consumidores, generalmente no la pagan los productores. Por ejemplo, en la gasolina, si se alza el IVA, también se incrementa el valor de la comercialización y el valor final del trabajo, entonces, del insumo. Entonces hay que hacer esa puntualización, porque no es solo sobre la canasta básica, sino que es sobre todos los productos que graban sobre el 12% y que se incrementa al 15%. Para dejar esa puntualización aquí, porque a mí más que hablar líricamente, a mí me gusta hablar con datos, con cifras, que sean técnicos y jurídicos los aportes que hagamos. Sí, Gracias. vicepresidente Villar, tiene toda la razón. En los alimentos que están exentos se puede ser una parte del costo de producción y es parte y es parte de lo que se graba, ¿no es cierto? Si la gasolina tiene IVA, obviamente si sube el IVA de 12 al 15, hay una contribución adicional cada vez que ponemos gasolina. Tenemos que contribuir, es un tema que tenemos que contribuir todos los ecuatorianos. Claramente vamos a ver las alternativas y todas las propuestas están bienvenidas y serán evaluadas y ese es mi compromiso. Tomo la palabra para hacer una mesa de trabajo más técnica. Gracias. Ministro, finalizo con un tema de aporte, porque eso nos interesa. Sobre el tema de focalización de los combustibles, subsidio a los combustibles. Como una salida que planteo. Vehículos sobre los $30.000, se les podría incorporar un impuesto, ¿no es cierto? Para que de esta manera, en función del consumo que tendrían los combustibles, pero esa es la idea, ser propositivos. Eso puntualmente, ministro.